Buenos días, hoy vamos a leer Mateo 21, del 28 al 32, creo. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue, y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Bueno, gracias, Charlene. Hola, me llamo Caleb. Es una verdadera alegría estar aquí con vosotros el día de hoy. Y sí, aquí en esta iglesia bíblica urbana, estamos en una serie de los Amén de Jesús. Estamos uniéndonos al cuerpo de cristianos alrededor del mundo en este tiempo de Cuaresma, en pensar de una forma más profunda en la vida de Jesús, en su pasión, en las semanas antes de su muerte y resurrección durante estos 40 días. Y mientras dedicamos tiempo a reflexionar en todo lo que Dios ha hecho al enviarnos a su Hijo para salvarnos por medio de la cruz, estamos pensando en especial este año en unas frases de Jesús, los amén. Esta palabra, amén, se traduce de distintas maneras y a veces con un os aseguro, o en verdad, o de cierto, pero la palabra aparece alrededor de 100 veces en los evangelios y siempre en la boca de Jesús. Siempre es Jesús que usa esta palabra. En el Antiguo Testamento la palabra amén se usaba al final de una oración, una frase para decir, sí, estamos de acuerdo. Incluso hoy en día usamos amén así, después de una oración o cuando estamos muy, muy de acuerdo con algo, que, amén, vamos. Pero Jesús la pone al principio de sus palabras. Le da la vuelta a las cosas. Su reino a menudo pone patas arriba a todo. Jesús usa la palabra amén de una manera única. Nadie antes de él ni después de él habla así. Ningún apóstol, ningún profeta, líder, nadie en la iglesia primitiva usaba la palabra amén antes de decir algo. ¿Por qué? Porque Jesús es diferente. Jesús tiene otra autoridad. Solo Jesús tiene esa autoridad para hablar de esa manera. Y hoy vamos a ver uno de estos 100 usos de amén, lo que acabamos de leer en Mateo 21. Así que si tenéis vuestras Biblias, os invito a abrirlas para que veáis que no estoy invitando cosas, que lo que vamos a estudiar está allí en el texto. Hoy vamos a ver que hay 2 maneras de responder a las buenas noticias de Jesús. Hay 2 hijos y hay 2 maneras de responder. Dios quiere una fe que lleva a la acción. Así que oremos y empezamos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos estos testigos oculares que vieron y tocaron y escucharon a Jesús. Escribieron para que podamos tener el gozo de ver a quién eres, a qué has hecho para nosotros, que podamos ver el Evangelio, el poder
salvación, a la salvación para nosotros. Ayúdanos a ver con ojos de fe lo que tienes que enseñarnos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. En el pasaje de hoy, Jesús acaba de entrar a Jerusalén en su última semana de su vida. Ha llegado a la ciudad entre gritos de alegría, alabanza, adoración. Hosana, en las alturas gritaban las multitudes, los niños en el templo. Y en este día, mientras todo este contexto de alegría y alabanza y adoración, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo estaban muy enfadados con Jesús. Ellos tuvieron otra reacción. Estaban desafiando a la autoridad de Jesús. Ante esta cuestión de autoridad, Jesús da esta palabra y responde con esta palabra, amén. De hecho, lo que tenemos hoy, aunque sean 5 versículos muy cortos, es muy propio de Jesús, muy clásico, Jesús clásico, ¿sabes? Es Jesús hace 3 cosas que suele hacer. Da una parábola, porque a Jesús le encanta usar historias cortas para enseñar, dar una parábola, hace una pregunta, siempre enseña con una pregunta y también termina con un amén. Amén os digo. La historia, la parábola es muy sencilla, ¿no? Un padre pide a 2 hijos que vayan a trabajar en la viña. Para los que tenemos hijos, esto es una cosa que hacemos cada día. Pedimos que nuestros hijos hagan cosas, que recojan su habitación, que quitan la mesa, o que hagan sus deberes, lo que sea. Los 2 hijos en la palabra ofrecen 2 respuestas radicalmente distintas. Los que somos padres podemos entender estas 2 respuestas. Uno dice que no y el otro dice que sí. Y bueno, el que dice que no acaba haciendo lo que quería el padre que hiciera y el que dice que sí no lo hace. Y no es malo que el segundo hijo diga que sí. Y no tenemos que asumir que está mintiendo. Puede que tenga las mejores intenciones. No hace falta convertir el segundo hijo en el villano. Pero como dijo un comentarista, Dios prefiere una obediencia brusca a una desobediencia educada. Las intenciones no bastan. Y al final del día, aunque las respuestas son radicalmente diferentes, también las acciones son radicalmente diferentes de los 2 hijos. El que dijo que no quería ayudar, se levantó y hizo el trabajo. Y el que dijo que sí, nunca se levantó del sofá, se quedó en casa, no hizo nada. El primer hijo tiene una rebeldía que se transforma en arrepentimiento. El segundo hijo tiene una religiosidad que se convierte en rechazo. Fijaos en el primer hijo. El primer hijo dice, no quiero. Muy fuerte. Pero no importa cómo empiezas, lo que importa es cómo terminas, ¿no? Después, dice, se arrepintió. Y fue. Y eso fue todo. Eso fue todo. Obedeció. El padre no quería promesas, no quería palabras ni intentos de compensar. Quería
un cambio, una obediencia. Quería arrepentimiento. La palabra aquí significa cambiar de mente, de pensar en una nueva manera. No es solo sentirse mal, no, es un giro de 180 grados. De no quiero a fue. Lo hizo. Eso es lo que significa ser cristiano. Es una manera distinta de pensar de todas las cosas en el mundo. De pensar de alguna manera, no quiero creer en Dios, a obedecerle. Porque la fe cristiana no simplemente es un conjunto de ideas, no es un código moral. Ser cristiano es tener una vida completamente cambiada por lo que crees. Es una manera distinta de pensar de todo que lleva al movimiento, al ir, a hacer algo, a la acción. Es cambiar de mente lo que creemos de Dios, nuestro Padre, y creer lo que ha dicho sobre nosotros, quienes nos ha hecho hacer y hacer lo que nos ha llamado a hacer. El segundo hijo, en cambio, parece el hijo perfecto. Responde rápido, contesta, sí. Sabe exactamente qué decir. Tiene hasta el vocabulario, no dice sí. Dice sí, Señor, como sí, Señor, voy. Tiene todas las palabras. Es como alguien que aparece en la iglesia con las palabras correctas y parece muy bien, pero al momento a servir, a obedecer, siempre tiene una excusa. Una excusa de, bueno, cuando llega el momento perfecto lo hago. Cuando me venga mejor, cuando me case, cuando tenga X, pero nunca obedece. Es una cosa parecer que tienes tu vida ordenada y todo correcto, y es otra cosa obedecer, vivir lo que crees. Así que, ¿qué creemos? ¿Qué creemos como cristianos? Creemos que Dios nos creó. Dios nos creó y nuestros primeros padres pecaron contra Dios. Y por medio de eso entraron la muerte, el pecado y todo lo que vemos roto en nuestro mundo. Y la verdad es que cada uno de nosotros aprobamos con nuestro sello este pecado cada vez que desafiamos a Dios, que no obedecemos cuando decimos que no a Dios. Y todos somos destituidos de la gloria de Dios. Y no importa lo que intentamos hacer, no podemos restaurar la relación entre Dios y nosotros. Pero Dios envió su Hijo para vivir la vida que deberíamos haber vivido, para morir en nuestro lugar y ser resucitado de entre los muertos para darnos vida nueva, para que podamos obedecer y vivir vidas de fe. Y Jesús ascendió a los cielos y está preparando un lugar para nosotros. Y cuando vuelva vamos a estar con Él. Él viene para juzgar y para crear todo nuevo, para hacer un nuevo cielo y nueva tierra. Así que si crees esto como cristiano, tu vida tiene que cambiar. Eso significa que hay consecuencias. La fe verdadera produce acción, obediencia. ¿No crees que hubo un hombre que murió y resucitó y te quedas lo mismo? Tu vida tiene que cambiar.
Hay cosas básicas en la vida cristiana. El unirte a una iglesia, ser bautizado, servir a otros, compartir tu fe, orar, leer la Biblia, cosas así. Y hay muchas cosas más que hacer cuando tu vida cambia. Pero no puedes decir que eres cristiano si tu vida no cambia. Igual que no eres deportista si nunca entrenas. No eres cocinero si nunca entras a la cocina y cocinas algo. No eres músico si nunca coges tu instrumento y practicas. Si has conocido a Jesús, tu vida sí cambiará. Es una parábola muy sencilla de entender. Y lo que viene después de este ejemplo de Jesús es la pregunta. También muy sencilla. Versículo 31 dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Es sencillo, ¿verdad? Y ellos responden, el primero, es obvio. El hijo que dijo que no, al final terminó obedeciendo la verdad. Es interesante porque en los versículos anteriores vemos esta parábola viene en un contexto de pelea entre Jesús y los sumos sacerdotes, los principales del templo. Porque ellos están intentando atrapar a Jesús en sus palabras, cuestionando su autoridad. Y Jesús devuelve el favor y hace a ellos una pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o del hombre? Y no pudieron responder. No tenemos tiempo para explicar todo lo que pasó allí, pero no pudieron responder a la pregunta de Jesús. Entonces, hace esta parábola y hace otra pregunta. Y es trampa. Porque cuando Jesús aplica esta historia a los en su alrededor, queda obvio que está hablando de ellos. Los líderes, los religiosos, no tenían falta de información. No es por falta de información sobre Juan el Bautista que no pudieron responderle a Jesús. No, fue una falta de fe, una falta de arrepentimiento. Y bueno, aunque la historia, la pregunta, la respuesta, todas sean muy sencillas, la aplicación es dura. Seguimos en versículo 31. Jesús dice, os aseguro, ahí está nuestro amén, os aseguro que los recaudadores de impuestos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Jesús los confronta directamente. Estoy hablando de vosotros, para si no fuera muy claro. Y aquí es el amén que estudiamos. Una declaración verdadera y autoritativa de Jesús. Que los recaudadores de impuestos y las rameras entran al cielo antes de, o incluso en vez de, los líderes, maestros religiosos. Y estas son buenas nuevas del Evangelio. Que el reino de Dios no funciona como funcionan nuestros reinos. No se basa en dónde naciste, en qué idioma hablas, ni en cuánto dinero tienes, ni en lo que has hecho. Se basa únicamente en a quién conoces. No hablo de un tío con enchufe que conoces. No hablo de Jesús. Tienes que conocer a Jesús. Es la prueba para entrar en el reino. Y estos, los recaudadores de impuestos,
y las rameras entraron al reino porque conocieron a Jesús. Este es un amén impactante. Y puede que a nosotros no parezca tan impactante que para ellos en el primer siglo. Los recaudadores de impuestos no eran simplemente gente que trabajara por Hacienda. No, trabajaron por un gobierno enemigo, ocupante, su tierra, y con la aprobación y con el permiso de este gobierno ajena, podían cobrar más impuestos para enriquecerse. Eran traidores. Estaban enriqueciéndose a un coste de un conflicto internacional. Y la palabra ramera es bastante amplia. Incluye todo tipo de pecado sexual. De hecho, es un desafío traducirlo sin ser vulgar del griego. Estas personas eran la clase baja de esta sociedad. Un comentarista lo expresa así: los recaudadores de impuestos se hicieron ricos traicionando a su pueblo y las prostitutas vivían en pecado continuo. Ambos encarnan un pecado persistente. Este es el tipo de persona que Jesús dice que ellos entran en el reino. Gente sin ética, sin moralidad, y los privilegiados, los sacerdotes, los ancianos, estaban siendo desplazados por estas personas. Otra vez, Dios está poniendo todo patas arriba en su reino. Pero esto no es simplemente las víctimas entrando antes que los opresores. Tampoco es judíos contra gentiles, ni líderes contra pecadores, ni buenos contra malos. No, es gente que cree a Jesús y gente que rechaza a Jesús. Esa es la diferencia. Jesús les está diciendo que el pecado de estos líderes de rechazar a Jesús era más profundo, más ascoso que el pecado que todos conocieron de los demás. Rechazar a Jesús es lo peor. Sí, hay dos tipos de personas, pero no los buenos y los malos, sino los que siguen a Jesús como discípulos y los que le ignoran o le desprecian. Una vez más, Jesús lo está poniendo arriba a abajo. ¿Cómo puede ser eso posible? Pensemos un momento en categorías de recaudadores de impuestos y prostitutas, pero en personas que conocemos de los evangelios. Pensar en Mateo, el que escribió este evangelio. Antes se llamaba Leví y era recaudador de impuestos, pero algún día Jesús le dijo: sígueme. Y él dejó su vida y hizo un giro de 180 grados. Empezó a seguir a Jesús. Su vida cambió. O también la famosa historia de Zaqueo. Zaqueo fue un publicano que cambió su vida al conocer a Jesús. O la mujer en adulterio, la mujer que ungió
los pies de Jesús tuvieron vidas cambiadas por Jesús. Estas personas, los líderes, vieron el cambio de vida en estas personas, en estos pecadores, y no le importaban para nada. Conocemos unas pocas historias de personas con vidas cambiadas, pero habían mucho más. Y los líderes eran como el hijo que dijo sí a su padre, pero nunca cambiaron sus vidas. Sí, hubo más historias sobre vidas cambiadas que no conocemos, pero en todos los evangelios nunca vemos a alguien a conocer a Jesús sin que su vida cambiara por completo. Y estas personas para Jesús no eran simplemente recaudadores de impuestos, sino Mateo, Zaqueo, María, personas, sus amigos. Y Jesús dice, estos entran en el reino por delante de vosotros. Dice, vosotros podéis parecer muy religiosos, fariseos, muy importantes, pero no estáis siguiendo a las profetas de Dios y no estáis escuchando a Juan el Bautista. Juan vino con un mensaje, arrepentíos, porque el reino de los cielos está acercando. Y ellos vieron el mensaje, o escucharon el mensaje y vieron las vidas cambiadas y no hicieron nada. Por cierto, también sabemos de otras partes del Evangelio, de los Evangelios, que algunos líderes acabaron creyendo en Jesús. Y es otro punto para saber que lo que importa es qué haces con Jesús. No es como los líderes nunca pueden entrar al reino. Algunos arrepintieron y creyeron en Jesús. Pero lo más increíble es los que vieron todo eso en versículo 32 y no hicieron nada. Dice, pero vosotros, aunque visteis esto, no os arrepentisteis después para creerle a Juan. Fijaos, aunque visteis esto, no es ignorancia de lo que Jesús ha hecho. Es resistencia contra él. Vieron la luz y la rechazaron. El punto está claro. Decían que seguían a Dios, que obedecían a Dios, pero sus vidas no lo demostraban. Vieron otras vidas cambiadas y dijeron, no queremos nada que ver con esto. Y aunque Jesús aquí está haciendo un énfasis en Juan el Bautista, sabemos que la historia de Jesús era el mismo. Antes, en este Evangelio de Mateo, Jesús fue criticado por exactamente estas mismas cosas. En Mateo 9 dice, y aconteció que estando él, Jesús, sentado a la mesa en la casa de Mateo, llegaron muchos recaudadores de impuestos y pecadores y se sentaron juntamente con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos
dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Y al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso es el mensaje de Jesús. Y aunque tú con toda tu vida dices no, que te arrepientas y sigas a Jesús. Si hay algo mucho peor que estar lejos de Dios, es creer que estás cerca cuando no estás, cuando tu corazón está muy lejos de Él. Los que saben que necesitan ser salvados son los que están dispuestos para que el Evangelio dé fruta en su vida. Entonces, ¿qué significa todo eso para nosotros? En esta historia, al menos 3 cosas nos llama la atención. Primero, las personas que parecen estar bien con Dios no siempre van camino del cielo. Los líderes religiosos que dicen que van a seguir, no siempre le siguen. Los hipócritas prometen mucho, pero no hacen mucho. Hoy eso podría verse como ir a la iglesia el domingo y vivir para ti mismo toda la semana, lunes a sábado. O decirle sí al Señor en las canciones, en la lectura y todo eso, pero no obedecer lo que Dios le está llamando a hacer. Pero no es nuestra tarea juzgar los corazones de los demás. Jesús puede decir, os aseguro, amén, ellos van al cielo antes de vosotros. No tenemos la autoridad. Podemos juzgar acciones y podemos saber si algo es malo o bueno, pero no podemos juzgar el corazón. Pero sí debemos examinarnos unos a otros, nuestro corazón, para ver si estamos obedeciendo la palabra de Dios. Segundo, las acciones hablan más altas más fuerte que las palabras. No somos salvos por medio de obras. La obediencia no nos salva, pero la fe que nos salva produce obra. Igual que el Padre en la historia, Dios nos ha dado un estándar por el que vivir. Y todos quedamos despreciados de este estándar. Algunos de nosotros, como el primer hijo, decimos, no quiero. Y luego nos arrepentimos. Y otros, como el segundo hijo, decimos sí. Y no lo hacemos. A Dios no le impresiona nuestra apariencia externa, sino nuestro corazón. La Biblia habla de esto una y otra vez. Lo que creemos, lo que confesamos con la boca es importante, pero lo que hacemos muestra lo que realmente creemos. A Dios no le interesan los sacrificios y rituales y asistencia en una iglesia. No. Quiere toda tu vida. Es muy popular en esta época del año dejar algo por el cuaresma, pero Dios no quiere que no comas carne en los viernes. Quiere toda tu vida. Te quiere a ti entero. La tercera cosa es, incluso el peor pecador es bienvenido en el reino de los cielos. Si has dicho no a Dios toda tu vida, queda tiempo a arrepentirte y acercarte a Dios. Sí, el pecado es la condición en la que todos nos encontramos. Todos somos este hijo que dice que no. Y Jesús nos ofrece
una vida nueva, una nueva manera de ser humanos. No podemos despreciar los que Dios decide salvar. El peor pecador. El pecador en la cruz, al lado de Jesús. Reconozcamos que nosotros también necesitamos un Salvador. Bueno, la palabra de hoy es muy clara. La pregunta sencilla, pero aplicarla quizás sea más difícil para nosotros. Cada uno de nosotros hoy debería tomarse un momento para preguntarse, ¿quién hijo soy? ¿Simplemente digo que sí o obedezco también con todo corazón? ¿Reconozco mi rebeldía? ¿Me arrepiento? ¿Creo en la palabra de Dios? Nuestra vida mostrará lo que realmente creemos. Y habrá momentos en que somos como el primer hijo, diciendo que creemos, pero haciendo lo contrario, o segundo hijo, me confundo mucho. Y habrá momentos como en que somos como el otro, que decimos que no y tenemos que arrepentir. Todos decimos no en todas partes de nuestras vidas. No con la palabra, no con la vida. Pero la Biblia nos recuerda que hubo un hijo que dijo que sí, con sus palabras y sus acciones por toda su vida. Él fue a la viña para hacer todo el trabajo para nosotros y ofrecer su obediencia para nosotros, para que pudiéramos estar reunidos con Dios otra vez. Y ese es Jesús, obviamente, nuestro hermano. Jesús ofrece su vida de obediencia para los que creemos en Él. Es Él que entregó su vida para pagar por la desobediencia que practicamos en nuestras vidas. Él es no solo la autoridad, pero nuestro siervo, nuestro hermano, nuestro mejor amigo. Así que oremos a Él.